Hola, buenas noches. Estamos con la asignatura de Mercado Bursátil, hoy 24 de junio del 2020, ¿no? Para desarrollar el tema que nos toca hoy en la sesión 12, inversiones de largo plazo. Inversiones de largo plazo. ¿Cómo, cómo lo, cómo entendemos esta palabra aquí, inversiones, ¿no? ¿Cómo entendemos esta palabra inversiones? Para dar un buen inicio a esta clase. Pues de largo plazo ya sabemos que generalmente se entiende más de 2 años. Algunos dicen más de 5, pero en general se entiende que más allá de 2 años ya es largo plazo. Pero inversiones debemos entenderlo como sinónimo de activos. Repito, así debemos entenderlo como sinónimo de activos. Y a su vez, ¿qué cosa es un activo, no? Pues el término activo sigue siendo técnico también. Bueno, bajamos, ahí aterrizamos un tanto el tema y decimos que los activos son bienes. Son bienes. Y también son derechos. Hablaremos de activos en términos de bienes, por ejemplo, tener terrenos, ¿no? Terrenos, tener edificaciones, o sea, bienes raíces, ¿no? Muebles, perdón, sí, muebles, inmuebles, ¿no? Vehículos, computadoras, maquinaria, equipos, ¿no? Todo eso bienes, ¿no? Entonces vemos ahí edificaciones, también aquí se destacan los vehículos, como iba diciendo, si queremos detallar, ¿no? Luego ya viene la maquinaria, y luego ya viene muebles y enseres. Entonces, de alguna forma, por ahí tenemos eso de las inversiones en bienes. Aquí vamos a hablar de esta parte, pero un tanto más adelante. Casi inmediato vamos a entrar aquí a esta parte de los derechos. ¿Y qué cosas son los derechos, ¿no? Los derechos son los papeles. Aquí hablamos técnicamente de los papeles financieros. Papeles financieros. ¿Y qué cosa es un papel financiero? Bueno, eso que nosotros conocemos, por ejemplo, como una cuenta bancaria, que en este caso, siendo de largo plazo, va a ser una cuenta a plazo, un certificado bancario, ¿no? Entre otros, ahí tenemos eso. Pero también tenemos, por ejemplo, invertir en bonos. Los bonos son siempre de largo plazo. En acciones también. Cuando uno invierte en acciones, si bien es cierto, las acciones uno lo compra y está mirando cómo evolucionan, pero el beneficio lo hemos indicado reiteradamente que debemos esperarlo a largo plazo. Entonces tenemos ahí las inversiones como sinónimo de activos y los activos a su vez como bienes y derechos. También hay otro concepto incluso de normas internacionales de contabilidad como los activos como recursos. Los activos como recursos, pero al final estos recursos no son otra cosa que bienes y derechos. Bienes entonces es como ese algo tangible y derechos como ese algo intangible de alguna manera, ¿no? Así, así debemos entender esto. Bien, entonces ese es el inicio de esto. Recuerdan que por ahí al inicio yo había puesto unos metales preciosos, ¿no? Unos metales preciosos de ahí como
como que llama la atención, ¿no? Para invertir ahí. Exacto. Eh, Cuando hablamos de oro y de metales en general, oro, plata, diamantes o cualquier otro metal, estamos hablando de bienes. Estamos hablando de bienes. Y Vela también puede invertir en eso, ¿no? Claro que estos bienes, que pueden ser metales, son comprados para luego especular en el mercado. ¿Qué cosa es especular? Comprarlo a precio barato y venderlo después a un precio más alto, más caro, ¿no? Y obtener la ganancia que se busca en finanzas, ¿no? En finanzas, en otro momento hemos dicho que hay operaciones de especulación, ¿cierto? Operaciones de cobertura y operaciones de arbitraje. Esos son los tres tipos de operaciones que se dan en finanzas. Eh, Esta especulación es la más común. Esto lo hace el pequeño negociante, el mediano negociante, el gran negociante, todos especulan. Todos compran a un precio más bajo y lo venden a un precio mayor, ¿no? Tal como estos de la medicina, del oxígeno que están haciendo, ¿no? Es propio de la especulación, ¿no? Ve que hay mucha demanda, entonces eleva sus precios, ¿no? Claro que en este contexto, tratándose de la salud, ¿no? No podemos decir que eso está bien, pero en negocios le digo que eso es lo normal. En negocios, desde el punto de vista de los negocios, de las finanzas, eh, aprovecharse de alguna manera, ¿sí? En un momento, es aprovechar frente a una demanda, darle nuestra oferta a un alto precio. Desgraciadamente es así, ¿no? Porque las finanzas no ven un tanto el lado humano, la necesidad, ¿no? La salud, la vida, ¿no? Porque si un financista, un negociante, estuviera preocupado por la salud, el bienestar de la otra parte, del cliente, imagínate, se muere, digamos, se muere el mismo, ¿no? En realidad los negocios un poco distan de lo social, ¿no? De lo humano, de la vida, ¿no? Y lo podemos ver en este momento, ¿no? Y peor aún, en un Estado capitalista como este, el Estado no puede hacer nada, ¿no? Simplemente puede sugerir, ¿no? Puede sugerir, recomendar, o en todo caso también entrar a competir, ¿no? Si el Estado, digamos, comprara todo eso que falta y lo vendiera, lógicamente lo va a vender a un precio más, y eso va a forzar a que los otros bajen sus precios, ¿no? Y son formas así, ¿no? Entonces, en las empresas, en el mundo de los negocios, tenemos la especulación, la cobertura que estuvimos hablando la semana pasada, las operaciones de cobertura que son mediante los derivados financieros. Son operaciones especiales mediante el cual el inversionista se cubre, por eso se llama cobertura, ¿no? Se cubre de lo que podría pasar mañana, pasado, en el futuro, ¿no? Pero no necesariamente se cubre totalmente, porque eventualmente podría suceder lo contrario, ¿no? Hace un contrato pensando que algo no va a subir de precio, ¿no? Y finalmente puede darse, digamos, que efectivamente no sube, o que efectivamente bajó de precio también, puede ser. Si bajó de precio, perdió en realidad, ¿no? Cosas que se dan. Y las otras operaciones que le dije, que son las operaciones de arbitraje, ¿no? Estas son las operaciones financieras y tomen en cuenta, porque estas operaciones son las que vamos a hablar en este momento, y siempre estamos hablando en este sentido. El arbitraje, le mencioné ¿qué cosa es el arbitraje? Es realizar dos operaciones, ¿no? En diferentes mercados en el mismo momento. Es decir, compro en un lado en un momento uno y en el mismo momento uno lo vendo y aprovecho, digamos, ese desfase del mercado. Expliqué ese del tipo de cambio, ¿no?
Si aquí en Lima estamos a 3.40 por decir el tipo de cambio, y me entero que en otro lugar, ¿no? Generalmente esto sucede en la selva, en la frontera, ¿no? Está a 3.30 por decir, ¿no? Entonces compro pues $1.000.000 en la selva, ¿no? Y inmediatamente lo vendo aquí en Lima, ¿no? Y hago el negocio de mi vida así en un momento, porque el arbitraje se corrige automáticamente. ¿Cómo que se corrige automáticamente? ¿Por qué? Porque inmediatamente los agentes económicos se sintonizan pues en el nuevo precio, ¿no? Los agentes económicos se enteran igual que nosotros, ¿no? Lo que pasa que a veces eh, uno se entera más rápido que otro, ¿no? Eso sucede así, eso sucede así, ¿no? El que se entera, el que se entera más pronto, o el que tiene información privilegiada, como también se le llama, ese es el ganador. Y hay que aceptarlo en el mundo de los negocios. Nosotros ya otro momento estaremos más atentos, y seguiremos más la evolución de los negocios, de las finanzas, y podríamos aprovechar, digamos, una eventual situación similar a eso, ¿no? Bien, bien, entonces, con este rayadito medio raro aquí, estamos dando inicio a esta sesión, las inversiones de largo plazo. Y algo más que no he dicho. Cuando hablamos de inversiones a largo plazo, significa que vamos a ganar más. Y por eso existen. Y por eso son masivamente buscados por los inversionistas. ¿Por qué? Por la mayor, por el mayor beneficio, el mayor interés, el mayor beneficio que vamos a tener. O sea, aquí ponemos más interés. Ahí se dan intereses. Mire, estamos hablando de inversiones, ¿no? Inversiones que es algo, como ya hemos dicho aquí, activos, aquello que tenemos, ¿no? No lo que debemos, ¿no? Estamos hablando de inversiones. Inversiones es algo que yo tengo o yo compro en este momento para ganar. Aquí no hablamos de emitir bonos, porque cuando emito estoy financiándome. En este caso es que compro bonos. Yo, empresa, compro bonos de otras empresas, compro bonos del Estado. ¿Para qué? Para ganar más intereses. Compro acciones de otras empresas a precios bajos para venderlo luego a precios altos. Entonces, cuando hablamos de inversiones es algo que es nuestro, es algo que ya lo tenemos o que lo compramos en el mercado, tanto bancario como bursátil, como de divisas, cualquiera de los mercados que hemos ido viendo, ¿no? Y con la esperanza de que podamos ganar mayores intereses. Bueno, eso de mayores intereses o de más intereses es un decir, ¿no? Porque podría ser que yo gane mucho más de lo que pensaba, o al contrario también que termine perdiendo, porque así son los negocios, ¿no? Que en finanzas se gana o se pierde. Nuevamente aquí, recuerde que en un momento hemos dicho que las finanzas, esto acá miren, las finanzas pueden ser, las finanzas en extremo podrían ser, ¿cómo le llamamos acá? Mm, relativas, ¿sí? Relativas y absolutas. Cualquier cosa que existe, cualquier cosa que existe sobre la tierra o sobre conocimiento, sobre nosotros, tiene tal característica, ¿no? Que puede ser absoluta o puede ser relativa. ¿Qué significa esto de absoluto? Que no cambia, que no cambia. Y en lo que conocemos los seres humanos, lo que no cambia es solamente la religión, porque Dios es tal, aunque no lo conozcamos, aunque no lo hayamos visto, y siempre lo invocamos, más aún en este tiempo
de pandemia, ¿no? Porque la religión es así, por naturaleza es absoluta. La religión es absoluta. Y tenemos fe porque así es. Así nos demanda la religión que tengamos la fe. La fe es absoluta. Tener fe o no tener fe es absoluto. Pero esto pues no se da, esto que estoy diciendo es lo que se da en la religión, ¿no? Y eso tiene que ver con las personas, con la vida de la gente, qué sé yo. Esto no se da en las finanzas, aun cuando es una posibilidad, pero no se da, no se da. Las finanzas son, en esencia, son relativas, relativas. ¿Qué quiere decir eso? Que son cambiantes, que son volátiles, ¿no? que son, que suben, ¿no? Que suben, que se mantienen y que bajan. A eso se le llama, digamos, relativa, ¿no? Y que están así, en ese vaivén, ¿no? A veces bajando así, subiendo, otra vez subiendo, subiendo hasta el final y después cayéndose hasta aquí, hasta, el, hasta lo más mínimo, ¿no? Así se mueven las finanzas, ¿no? Nada es absoluto, ¿no? En finanzas nada es absoluto, todo es relativo, ¿no? Cuando uno dice voy a ganar más, es un buen anhelo, podría ganar más. Y está demostrado que se gana, pero no es para todos y tampoco no funciona todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Bien, ahora sí pasamos al siguiente para ver, digamos, el índice que tenemos. Naturalmente comenzaremos, pues, aun cuando ya hemos ido adelantando, un concepto de inversiones a largo plazo. Recuerde aquí nuevamente sinónimos como, perdón, inversiones como sinónimo de activo, ¿no? Activo, ya hemos dicho activo que tenemos o que vamos a comprar. Y ambos buscan rentabilidad. Y esa rentabilidad se expresa pues en una tasa, en una tasa. Y podríamos tener una rentabilidad de tipo alta, una rentabilidad de tipo regular o media, ¿no? Y una rentabilidad de tipo baja o mínima o nula, ¿no? Así, en esos tramos se manejan. Tipos de inversiones de largo plazo. De alguna manera ya hemos introducido el término que aquí tenemos dos grandes tipos, ¿no? Dos grandes tipos. Unas que se dan en el mundo financiero, ¿no? En el mundo financiero a través de papeles, ¿no? Como son las acciones, como son los bonos, ¿no? Como son también los depósitos a largo plazo, como son los fondos mutuos, fondos colectivos, aquí hay fondos, varios fondos, hay varias operaciones ahí que desde el punto de vista financiero, que generalmente todos estos papeles son expresiones de dinero, ¿no? Son expresiones de dinero, pero están expresados en papeles financieros. Y la otra parte, el tipo de inversión es la inversión real. ¿Qué cosa es esto de la inversión real? Esto de alguna forma son los negocios. Esta inversión real son los negocios. Y es negocio comprar metales, oro, plata, diamantes, cualquier metal, incluso hasta cobre, ¿no? Cualquier metal. Luego comprar, digamos, lo que ya hemos anunciado anteriormente, bienes raíces, ¿no? Bienes raíces. Muy, muy muy común y de alta rentabilidad, los bienes raíces. Se ha demostrado que estos bienes raíces y los metales, en este momento, en estas circunstancias, eh,
mantienen su valor, aun cuando los alquileres hayan bajado, pero en sí el activo se mantiene. Claro, esa mantención de valor va a ser relativa. Creo que en otro momento le dije, ¿qué pasa, digamos, si frente a un edificio de 20 pisos que has comprado y que piensas alquilarlo para oficinas, para domicilios, se ubica, por decir, se me ocurre, digamos, un prostíbulo, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Pero podría serlo. Un prostíbulo es, es un, es un negocio legal, formal, legal y todo eso. Y podrían autorizar de que justo se ubique frente a tu edificio, ¿no? Ahí donde tú buscabas que viva la familia con sus hijos, en tranquilidad, ¿no? O que los profesionales tengan sus oficinas ahí y que lleguen los jóvenes, hombres, mujeres ahí a trabajar, ¿no? Y sin embargo, ahora esa inversión que he mencionado se pone ahí al frente tuyo y te desbarata todo el negocio. Se trae abajo tu inversión. Como ocurrió esto, por ejemplo, cuando esto sucedió en Ate, ¿no? En Ate. Antes de que construyan el estadio de Universitario, posiblemente algunos sean ustedes hinchas, bueno, pues, pero se dio esto que vuelva a ser real. Mucha gente compró ahí y tenían sus buenas inversiones inmobiliarias, ¿no? Sus buenos chalets, como le llamaban antes, ¿no? Buenas inversiones, unas casas ahí con piscina y todo eso. Y llegó el estadio, y llegó la gente, y llegó la trinchera norte, ¿no? Y se acabó, digamos, el bienestar por ese lado, ¿no? Y se trajo abajo las inversiones. Desgraciadamente, mm, son situaciones que pasan en el campo de los negocios, ¿no? O ha pasado también, por ejemplo, con esta construcción del tren eléctrico, ¿no? El tren eléctrico, al ser, digamos, al estar a la vista, interfiere, digamos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, esta zona de San Borja, ¿no? Generalmente es de Surco San Borja, ¿no? Surco San Borja, ¿no? Que son barrios donde condiciones media altas, ¿no? Bueno, la gente de Surco San Borja vivían felices ahí, se miraban de un lado a otro, de una acera a otra, se miraban, ¿no? Se saludaban y estaban alegres de vivir en sus distritos ahí, muy felices, ¿no? Y llega, digamos, el tren eléctrico, ¿no? Y se pone, digamos, entre una acera y la otra. Y ahora los vecinos ya no se ven. Y esa situación, aunque es una obra muy buena el tren, sin embargo, digamos, para la gente que vive ahí, le, le, le ha costado, digamos, una disminución en el precio de sus inversiones. Esas situaciones se pueden dar en los bienes raíces, ¿no? O sea, si bien es cierto, por naturaleza los bienes raíces siempre tienden a mantenerse como mínimo y aumentar. Ese es lo más común. Pero eso no quita también que puedan disminuir, ¿no? Como le estoy indicando, ¿no? ¿Y qué debe hacerse para eso? Bueno, debe hacerse primero un estudio, pues, dónde están construyéndose las inversiones que queremos hacer, ¿no? Si hay, si hay un grupo de edificios que están haciendo, uno tiene que ver, ¿no? Tiene que ver si por ahí está, por ejemplo, el colegio, si está el mercado, si está el hospital, la clínica, si está la iglesia, por ahí. Esos son elementos de valor, generadores de valor. Y al contrario, por ejemplo, lo que hemos dicho anterior, si es una zona delincuencial, que hay zonas, no podemos tapar el sol con un dedo, zona de prostitución, zona de delincuentes, zona de comerciantes informales, ¿no? Si vas a entrar a eso, tienes que soportar, ¿no? Tienes que soportar todo eso, ¿no?
Bien, bien. Entonces ahí está como los tipos de inversiones, ¿no? Tipo de inversiones financieras, ¿no? Que expresadas en papeles y las inversiones reales, reales. Esto que hemos dicho, metales, lo que acabamos de decir, bienes raíces, y también aquí negocios. Aquí están todos los negocios, industrias, comercios, servicios, todo. Todas esas son inversiones reales. Bien, de alguna manera aquí, cuando hablamos de inversiones en el mercado bancario, ya hemos hablado, pues, las inversiones en el mercado bancario son lo relacionadas con las cuentas. Nosotros como ciudadanos podemos tener una inversión en el mercado bancario, cuentas, cuentas a plazo, cuentas a un año, 2 años, 3 años de largo plazo. O tener, digamos, también eh, fondos mutuos, fondos colectivos, fondos de inversión, que si bien es cierto son gestionados por otro tipo de empresas, pero siempre utilizan como intermediario a los bancos, ¿no? Sobre esos fondos, más adelante hay un capítulo o hay una sesión de clase que vamos a tratar. Bien, las inversiones en el mercado bursátil, que ya la conocemos, ¿no? Y que hemos dicho, cuando hablamos de inversiones, comprar, comprar. Y comprar esos instrumentos de aquí, los bonos, letras hipotecarias. Cuando se habla de hipoteca, el término hipoteca siempre de largo plazo, letras hipotecarias y acciones. Si bien es cierto, las acciones son instrumentos de corto plazo en realidad, pero si queremos ver la ganancia, el beneficio, que es lo que se busca en finanzas, tenemos que esperar el largo plazo. Algunos inversionistas, por ejemplo, coinciden que debemos esperar al menos un plazo promedio de 10 años de estar invirtiendo en acciones para esperar que lleguen los beneficios. Antes, si te vas a desesperar, vas a perder, ¿no? Tienes que ser ahí muy paciente, ¿no? Cauto, paciente, tenerle fe al mercado, ¿no? Y seguir las pautas, ¿no? Seguir las pautas y esperar los beneficios en el largo plazo. En el mercado bursátil no hay beneficios en el corto plazo. Y si lo hay, son mínimos. Los mayores beneficios están en el largo plazo. Y estas inversiones del mercado real que ya hemos ido indicando, ¿no? ¿No? Bien, el mercado real es todo lo que son los negocios en general, ¿no? Incluye también esta sesión que ustedes hagan esta práctica calificada que lo deben presentar en el día viernes hasta las 18 horas, viernes hasta las 18 horas, que así se grabe, que así se entienda y así se cumpla, ¿no? En todas nuestras diapositivas estamos poniendo unas conclusiones, que es una suerte de resumen de lo que trabajamos. Y desde luego la invitación permanente para que ustedes hagan uso de la bibliografía, ¿no? La bibliografía está ahí, los libros, la universidad dice que tiene esos libros, seguro que es así, no vamos a no creerle, ¿no? Y entonces habrá que utilizar la medida que se pueda, ¿no? Bien, bien. Ahora vamos a ver qué competencias se irán logrando como siempre, ¿no? En toda clase buscamos que se logren estas competencias. Y de hecho ustedes, por ejemplo, además de lo que le vamos a decir o lo que ya le estamos diciendo y luego le vamos a decir, que tienen que investigar los tipos de inversiones de largo plazo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Las bancarias, las bursátiles, las del mercado real, etcétera, ¿no? Y desde luego es un tema de la asignatura y por cierto tienen que demostrar el interés por conocer los temas y en buscar la información
que haya en los distintos medios, ¿no? Orienta la disposición matricial para ordenar, bueno, se refiere, digamos, para ordenar las inversiones que uno puede hacer, ¿no? ¿Cuál es el orden que debe seguir uno para invertir? Bueno, esto depende mucho del momento en que se invierte, porque los inversionistas no han nacido como inversionistas, ¿no? Los inversionistas son personas como nosotros, ¿no? Que en algún momento no sabemos nada, en otro momento ya sabemos algo, y en otro momento ya sabemos mucho. Y en relación con eso podemos disponer, digamos, un orden para invertir, ¿no? Primero, en inversiones de menor riesgo, luego un riesgo medio y más adelante un riesgo mayor, porque ya uno va conociendo el mercado. O también ese orden va por el tipo de inversiones, ¿no? ¿Cuál inversión me es más factible a realizarlo? Tenemos que establecer un orden, una secuencia, ¿no? Una estructuración de lo que vamos a hacer, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Uno no ha nacido corriendo, ¿no? Uno nace y ni siquiera puede moverse, ¿no? Luego, a mucho esfuerzo gatean, a mucho esfuerzo caminan, a mucho esfuerzo corren, ¿no? Y en algún momento esperemos que a mucho esfuerzo tengamos que volar, ¿no? Pero volar en el buen sentido, ¿no? Pensemos, diferencia los tipos de inversiones. Es lógico que ya ustedes ya en este momento están diferenciando, ¿no? Aun cuando todas buscan una rentabilidad, ganar un interés, tener una ganancia, digamos. Todas buscan ganancia, como hemos dicho. Pero algunas te van a dar más y otras menos ganancias. Y va a haber diferencias en cada una. Incluso hay normas internas del Estado, como de los organismos reguladores y supervisores de los mercados, en relación con las inversiones que se tengan que realizar, ¿no? En buena cuenta, en calidad de inversionistas tenemos que someternos a las reglas de un país, a las reglas de los mercados correspondientes, ¿no? Por eso que miren, cuando hay inversionistas extranjeros y quieren poner una empresa aquí en el país, ¿no? Primero envían comisiones a estudiar, ¿no? A estudiar el mercado, a levantar información y hacer un gran estudio de mercado. Y estudian, digamos, el factor político, el factor económico, el factor social, el factor ético, el factor medioambiental, todo eso. Y también, lógicamente, cómo va el giro propio del negocio, qué competencia hay, cuántas empresas competirían en el giro de esa inversión extranjera, cuáles son los niveles de liquidez que se mantienen en el sector, ¿no? Los niveles de rentabilidad, ¿no? Y en fin, las distintas medidas, ¿no? Incluso estudia, digamos, el, la psicología de los futuros inversionistas que podrían tener de nuestro país, ¿no? Porque el inversionista viene por una empresa y saca a la venta, digamos, acciones. Y puede comprar acciones cualquier persona, pero de acuerdo con el país, tenemos a veces distintas culturas, ¿no? Por ejemplo, nuestra cultura financiera en este momento de nosotros es querer ganar rápidamente, así, poner un sol hoy y ya al otro día querer ver un beneficio, ¿no? Y como vemos, en otros países no es así. Ya el inversionista sabe, digamos, ya tiene la cultura, digamos, para esperar, y tiene la cultura, la paciencia y el tino, el manejo, digamos, para esperar el momento de realmente obtener su beneficio, ¿no? Y no está, digamos, a la loca esperándolo. Entonces tenemos ahí que ver todos esos aspectos, ¿no? Diferenciar, luego describir cada una de las inversiones, ¿no? Y luego dice, comunica con propiedad sus hallazgos, ¿no?
Es decir, al investigar, al leer, determina, digamos, cuáles son las inversiones, ¿no? Y luego, digamos, tiene los elementos para decir cuál es más factible que otra, ¿no? Entonces tenemos ahí esta competencia que vamos a ir desarrollando. Bien, entramos ahí, ¿no? Inversiones a largo plazo en el mercado bancario. Ese es el primer bloque de información que vamos a dar, ¿no? Cuando hablamos de inversión a largo plazo en el mercado bancario, hablamos de cuentas, de que nosotros tenemos dinero, y vamos al banco, ¿no? Y entonces en el banco podemos hacer esto. Instrumento de inversión, por ejemplo, esto es válido para México. Y muy similar a lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, dice cuenta de ahorro. Eso lo hacemos aquí en el Perú. Cuenta de cheques, o sea, una cuenta corriente, se refiere a eso. Pero en nuestro país a las cuentas de cheques o cuentas corrientes no se les paga intereses, ¿no? Pero en otros países posiblemente sí, ¿no? Los certificados bancarios, ¿no? son, son formas, digamos, y son instrumentos que están ahí para poder invertir, ¿no? Aquí en esta parte nos habla, digamos, de la estrategia de inversión a largo plazo. La estrategia de inversión a largo plazo es, primero, en seleccionar los instrumentos. Tenemos que seleccionar, tenemos que hacer una selección de qué instrumento queremos utilizar. Segundo, esto que hemos venido comentando, tener la paciencia del caso y esperar que lleguen los índices en el largo plazo. No vamos a lograr continuar con este descenso lento. Pues, ¿qué pasó? Escucho ahí un rebote del audio, pero vamos a ver. Vamos a preguntar aquí. ¿Está por ahí Figueroa? Delegada Figueroa, ¿me escuchas? Figueroa, ¿me escuchas? Quispe Torre, ¿me escuchas? Hola. Sí, correcto. Entonces, no. Me parecía que había. Gracias. Gracias, Leslie. Me parecía que había una distorsión ahí en el problema del audio. Bien. Entonces, ¿qué cosa es una estrategia? Es un conjunto de medidas, de pautas, ¿no? para, para invertir en el largo plazo. Y decía, digamos, que debemos seleccionar, ¿no? Debemos seleccionar el tipo de inversión, ¿no? Y debemos esperar luego, con, como decía hace algunos años un cómico, la famosa santa paciencia. Para este caso hay que tener una santa paciencia y esperar, digamos. Aunque en el corto plazo tus inversiones estén a la baja y no suban todavía, ¿no? Ten fe, ¿no? Ten fe. Y esa curva se va a ir yendo hacia arriba, ¿no? Que es esto lo que nos está indicando aquí, que es una curva ascendente, ¿no? Eso es lo que va a buscar finalmente, ¿no? Y eso se va a lograr, esa curva ascendente hace pues que se plasme en mayores intereses o mayor rentabilidad, ¿no? Eso es lo que trae como consecuencia, pero eso se hace con una estrategia, seleccionando adecuadamente, ¿no? Tomándole el pulso a la situación, teniendo paciencia, no cambiando tus inversiones simplemente porque ves que no dan fruto en el corto plazo, sino ten paciencia, ten fe, el mercado te puede, digamos, premiar y eso se da, ¿no? Si el mercado no te premiara en largo plazo, nadie lo recomendaría, ¿no? La teoría financiera se caería, ¿no? Esto de que a largo plazo las inversiones van a dar la rentabilidad correspondiente, no es un cuento, ¿no? Es real, es evidente, ¿no?
los ahorros, que es como en relación de los ahorros, ¿qué debemos tener en cuenta? Dice, cómo aprender a ahorrar. Y en este caso hablamos de los ahorros a largo plazo, ¿no? Aprender a ahorrar. ¿En qué banco? ¿En qué banco? ¿En qué cuenta? ¿A cuántos días? Eso es aprender, ¿no? ¿Por qué tienes que saber invertir, ¿no? Bueno, hay que saber invertir para asegurar, aun cuando el término asegurar no sea del todo exacto, pero en buscar mayor rentabilidad, ¿no? Hay que saber invertir para lograr mayor rentabilidad, ¿no? Y también hay que saber invertir para imponerse contra los riesgos, porque recuerden estas letras, ¿no? Esta letra R, 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 ¿no? En algún momento había que R con R, un programa, por ahí un programa de televisión, ¿no? Pero en este caso, en finanzas tenemos que ver esa R con R. ¿Qué cosa es R con R? Es que en la medida que buscas rentabilidad tiene que ver el riesgo, porque la rentabilidad está amarrada al riesgo. Si quieres obtener alta rentabilidad, tienes que asumir mayores riesgos, así de claro, así de claro. Si no quieres asumir riesgos, no vas a tener altas rentabilidades. Eso se maneja así, ¿no? No se puede obtener alta rentabilidad si no, uno no se somete a los riesgos correspondientes. ¿Cómo lo hacen los grandes inversiones? Los grandes inversores, ¿no? Los grandes inversores se asesoran primero. Incluso antes, ellos mismos estudian, ¿no? Ahí vamos a poner una E de estudiar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Estamos estudiando, estamos conociendo los mercados financieros, ¿no? Uno, otro más, varios mercados. Y sabiendo y entendiendo eso, vamos a saber qué productos se expenden en uno y en otro, cuáles son los niveles de rentabilidad en uno o en otro, ¿no? Entonces, un primer punto es eso, ¿no? Estudiar el mercado. Todo inversionista no debe creer a ciegas en su asesor, ¿no? Tiene que él mismo o ella misma estudiar, ¿no? O tener nociones, ¿no? Si no se tiene nociones, si no se tiene un cierto nivel de cultura financiera, no vas a entender la asesoría. Por más que te den la asesoría en el lenguaje más simple, no vas a entenderlo, ¿no? Porque al ser un lenguaje financiero tiene sus complicaciones. Por eso que es necesario entrarle primero al estudio y luego hacerse asesorado. Es posible que uno mismo no tenga tiempo para estar mirando la situación financiera y económica de las empresas a través de las publicaciones que hacen cada una de estas, o no tiene tiempo para ver cómo van fluctuando sus instrumentos financieros en el mercado bursátil, ¿no? O aún teniendo tiempo, no sabe qué significa, ¿no? Entonces, para eso uno tiene que hacerse asesorado. El asesoramiento complementa los estudios, ¿no? Es de gran ayuda, ¿no? Es de gran ayuda. Eh, es como, es como se dice, por ejemplo, siempre en la religión se dice, por ejemplo, que un ángel le habló, por decirlo. Entre comillas, el asesor es ese ángel. Es ese ángel que necesita el inversionista, ¿no? Es esa voz que le susurra, digamos, al oído y le dice cuál es la mejor ruta, ¿no? Cuál es el mejor camino, cuál es la mejor inversión, ¿no? Cuál es el momento para invertir, ¿no? Entonces, eso es lo que debe hacer, digamos, un inversor, ¿no? Por ejemplo, hemos presentado esa historia de Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett, en algún momento lo hemos presentado,
Este señor, por ejemplo, es un gran inversionista, pero comenzó trabajando en la bolsa. O sea, es un trabajador de la bolsa de Nueva York, ¿no? Era un, como le dice, un, un, un vendedor, ¿no? Un vendedor de instrumentos financieros, ¿no? Un colocador de instrumentos financieros. Y luego vio, digamos, que ya conocía esa situación y entonces ya tuvo una empresa y tuvo otra y otras y sus empresas cotizan en la bolsa y ahí vienen. Por eso que es importante, digamos, conocer, estudiar las cosas, ¿no? Luego dice, aprende a invertir a largo plazo. Claro. Eh, en el largo plazo se va a dar la mayores tasa de rentabilidad, los mayores intereses. Eso ya lo estamos indicando hasta el cansancio. Pero, ¿qué cosa es esto de aprender a invertir? Aprender a invertir quiere decir conocer los instrumentos que hay a largo plazo, conocer en qué tiempo se dan los retornos, los famosos retornos de rentabilidad o rendimiento. A la rentabilidad también se le llama rendimiento. Cuando invertimos a largo plazo, y lo reiteramos nuevamente, no podemos esperar una rentabilidad pronta a final del semestre, al final del año, ¿no? Tenemos que esperar a los 5, 10, 15, 20 años. Y así, digamos, ya, otra cosa, digamos, aprender a invertir es que aun cuando uno obtenga beneficios, esos beneficios no mal utilizarlos, ¿no? Sino reinvertirlos nuevamente. Y así, digamos, por eso digamos que la gente de negocios hace, la gente de negocios generalmente es una gente, como le dicen en algunos lugares, devoto de la Virgen del Puño. ¿Qué significa devoto de la Virgen del Puño? ¿No? Que no es gastadora, ¿no? Que no es gastadora, ¿no? Exactamente, como dice un aporte tacaño, Duracel, ¿verdad? Sí, pues la pila de la Duracela, tacaño, a muchos, las mujeres nos llaman, algunos desde, en vez de decirnos, ven mi inversionista, mucho cariño, mucho beso, mi inversionista, ¿no? Te insultan, tacaño, miserable, ¿no? Bueno, en realidad eso es lo que debe ser, un inversionista debe ser eso, ¿no? Muy bien, de Tantaldean. Bueno, un inversionista tiene que ser así, pues un tanto tacaño, un tanto amarrete, como dicen otros, ¿no? Amarrete, ¿no? No puede ser dado al gasto, ¿no? Porque en realidad, y eso, y eso lo aprende en el tiempo, ¿no? Porque para tener más inversiones tiene que ahorrar, para tener más inversiones que tiene que reinvertir, ¿no? Si no, no va a tener el usufructo o beneficio que quieren. Bien, dice, consigue atractivas rentabilidades. Claro, en este caso, a largo plazo están las atractivas rentabilidades, no así en el corto plazo. Recuerden, por ejemplo, en ahorros, tenemos los ahorros a la vista, aquí a la vista, vamos a poner ahí vista, y a largo plazo, aquí a largo plazo. Nosotros estamos hablando de esto de largo plazo. Las atractivas inversiones, o sea, tasa de interés que obtengamos por nuestros ahorros, van a estar aquí en el largo plazo. En nuestros medios, por ejemplo, eh, estas tasas están, por ejemplo, en 3, 4% a 2 años, perdón, a un año, 7% ya a 2 años. Y los bancos chicos pagan más. Por ejemplo, el BCP posiblemente con esfuerzo a 2 años te pague 5%.
En cambio, un banquito por ahí como el de comercio o el Pichincha, que aparentemente son pequeños, pero sin embargo te ofrecen mayor beneficio, 7, 8%. En algún momento había, por ejemplo, eh, una posibilidad de invertir en el Banco de Comercio a 720 días, o sea, 2 años, ¿no? A 9%. Fue una campaña que hicieron así. A los 2 meses creo desapareció la campaña porque seguramente se acogieron muchos inversionistas. Y luego ya obtuvieron su cartera correspondiente y cerraron la oferta, ¿no? Bueno, luego habla de libros, ¿no? Bueno, los libros de finanzas, pues cualquier libro de finanzas nos habla, digamos, de, de inversiones. Todos los libros de finanzas, porque, porque las inversiones en finanzas, vamos a ponerlo así de esta manera. ¿Ve? En finanzas tenemos 4 grandes variables. Creo que lo dijimos al inicio. En finanzas tenemos 4 variables. Ajá. ¿Cuáles son? La primera, lo que estamos hablando aquí, las inversiones. Esa es una variable. De modo que todo libro de finanzas te va a hablar, digamos, de inversiones. La otra variable son el financiamiento o endeudamiento. La siguiente es la rentabilidad de la que estamos hablando. Y la otra es el riesgo, que también lo hemos dicho. Esas son las 4 variables fundamentales de la finanza. Todo el temario de finanzas circula en relación con eso. Y cada una de estas está relacionada. Las inversiones se relacionan con el financiamiento y la rentabilidad con el riesgo. Y a su vez, esta rentabilidad y riesgo, por acá miren, se va a relacionar con estos dos. Así sucede. De modo que estas variables se interrelacionan. Yo puedo haber obtenido un financiamiento, es decir, un préstamo. Inmediatamente tengo que estar pensando en qué lo invierto. Y lo puedo invertir, digamos, en un negocio o en bienes raíces, en metales, ¿no? En cualquier inversión. Y luego, una vez que ya tengo la inversión, esperar la rentabilidad. Y a la vez que estoy esperando mi rentabilidad, mi retorno, mi rendimiento, tengo que pensar los riesgos que se dan, porque la rentabilidad no va a venir sola, siempre va a venir así de esa manera como lo estoy graficando ahí, así se presenta. En fin, repito nuevamente, obtengo financiamiento, tengo inversiones. Como ya tengo, lo pongo a trabajar y comienzan a ser rentables. Y esa rentabilidad me conlleva, me arrastra a ponderar el rendimiento correspondiente. Entonces, leer cualquier libro de finanzas personales, finanzas empresariales, finanzas corporativas, administración financiera, esos son los libros que podemos recomendar para hacer negocios. O también hay esos libros de los gurús, de este gurú que mencioné hace rato, ya me olvidé, de Buffett, ¿no? Warren Buffett tiene varios libros de cómo él aprendió las finanzas, cómo digamos, fue ganando y cómo se ha consolidado en el mercado. Y hay otros libros de otros gurús como Robert Kiyosaki, ¿no? Que nos hablan de su famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, donde nos habla en esencia de ganar, de invertir, ¿no? Y de entender y de entender los negocios en términos de rentabilidad y en términos de riesgo, ¿no? Y así también hay otros libros. El mismo Robert Kiyosaki nos habla, digamos, de otro libro del cuadrante, algo del cuadrante financiero, algo así se llama un libro, ¿no?
donde un cuadrante, este es un cuadrante, ¿no? Donde un cuadrante clasifica aquí 1, por acá 2, por acá 3 y por acá 4, los tipos de inversionistas. Por acá, por ejemplo, están lo que son los que trabajan, Este de acá, el primero, trabajo dependiente. El trabajo dependiente. Por acá el trabajo independiente, ¿no? Por acá viene el campo de los negocios. El campo de los negocios, ¿no? Que es sacrificado también el negocio. Tener un negocio, levantarse temprano, abrir la tienda, el negocio. Y este 4 más bien habla de estas inversiones de la bolsa, ¿no? De esto de comprar acciones, de comprar bonos y durmiendo en tu casa, disfrutando en una playa exótica del Mar Caribe, ahí esperar tu ganancia, ¿no? Para él apuesta por este tipo de inversiones, por este tipo, ¿no? Incluso hay una frase que, ajá, claro que sí, también a cualquier isla, digamos, donde pueda uno distraer. Incluso la frase, digamos, de Robert Kiyosaki que dice la siguiente, ¿no? Que los pobres, dice, mire, escuchen, los pobres trabajamos, los pobres trabajamos para obtener un beneficio, ¿no? Y habla de esto que está en el cuadrante 1 y el cuadrante 2. En cambio, dice, los ricos hacen que su dinero trabaje por ellos. Los ricos no trabajan, hacen que el dinero trabaje por ellos, ¿no? Y habla aquí de este 4, de este cuadrante que está en la posición 4, que, y nos hace un llamado, digamos, a que podamos estar ahí, en ese cuadrante, antes que en el 1. Por ejemplo, el trabajo docente, con el trabajo docente estamos aquí en 1, estamos ahí en 1. Cuando prestamos servicio ya en forma independiente estamos en 2, pero deberíamos estar aquí en 4, hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros. Incluso hay, cuando se habla en estos términos también hay un término que se llama, eh, ¿cómo le llaman? Beneficios pasivos. Anoten esto, beneficios pasivos. ¿Qué cosa es un beneficio pasivo? Primero que si el beneficio es algo que, que, que nos atrae, que nos gusta, que nos ayuda, ¿no? Es un beneficio. Pero pasivo, ¿qué cosa es pasivo? Quiere decir que ya invertiste antes y ya tienes algo, y hace que ese algo te dé el dinero. De eso estamos hablando, de este cuadrante 4. De que tiene, por ejemplo, viene a raíces, ¿no? 10, 100, 200 edificaciones, ¿no? Y lo alquila al Estado, a las empresas privadas, a las personas naturales, y de ahí obtiene sus ingresos pasivos, ¿no? Ingresos pasivos o beneficios pasivos, ¿no? En cambio, esto de acá, van a obtener los ingresos o beneficios activos. Estos son los beneficios activos, que tiene que sacarse la mugre, digamos, trabajar tarde, noche, madrugada, si fuera posible, ¿no? Para obtener. ¿Cuál, en cuál, cuál de estos beneficios es más conveniente? Veamos que ambos son beneficios y ambos va a depender, ¿no? Va a depender en qué momento de la vida estamos. Posiblemente, como ustedes jóvenes, por ejemplo, tienen que, tienen que pasar por este filtro de ser un trabajador dependiente y también de ser un trabajador independiente. Eso es así, es una suerte de escalones de la vida, ¿no? Y luego y luego podrían entrar al cuadrante 3 y terminar en el cuadrante 4. Sobre los 45, sobre los 45 50 años ya deben estar con algunos instrumentos aquí del cuadrante 4. Tener metales, tener bienes raíces,
ser propietario de miles de acciones, tener bonos del Estado, haber comprado bonos del Estado y esperar ahí tranquilamente que vengan los beneficios. Eso, eso se da así, ¿no? Ahora miren, una persona no necesariamente pues está en el cuadrante 1 ni 2, ¿no? Hay personas que están en en los cuatro cuadrantes, ¿no? Como pasa mucho, ¿no? Conocemos, hay muchos profesores que son, en su condición de profesor, son trabajadores dependientes y eso lo hacen por la mañana o por la noche o por la tarde, ¿no? Y luego en otro horario son trabajadores independientes, ¿no? Y luego están atendiendo también su negocio y luego tienen sus inversiones por ahí, ¿no? O sea, esto no es limitante, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan, no es limitante. No es que uno va a ser del cuadrante uno como castigo para toda la vida, no. Uno puede estar en los cuatro y de los cuatro recibe beneficios al final. Y es mejor estar en los cuatro. De forma que si en uno te maltratan, en el otro puedes tener mejores rendimientos, y en otro por ahí tener regulares, y en otro desquitarte y tener altos beneficios. De forma que este cuadrante pues, de Kiyosaki nos lleva, digamos, a pensar en que tenemos alternativas de cómo invertir. El asunto, digamos, que tenemos que estar haciendo algo, ya sea como dependientes, independientes, atendiendo un negocio o, o ya esperando la rentabilidad de tu bono, de tus acciones, eso ya va a depender, ¿no? El asunto, digamos, es que debemos estar en algo, ¿no? Claro, la mayoría de ustedes son jóvenes todavía, por ahí están comenzando por la parte dependiente, ¿no? Pero luego van a matizar, ¿no? Van a matizar nosotros. Estoy seguro, ¿no? Estoy seguro porque es así, es así. Se da eso en, en el umbral de la vida, se va a dar esa situación. En esencia, en los bancos, en el mercado bancario, en esencia, en el mercado bancario aparece esta es la inversión que hacemos. Si bien es cierto, se llama ahorro, pero en términos financieros estamos hablando de inversión, de esperar, digamos, de tener nosotros un capital ahí puesto en un banco y esperar un retorno, y un retorno satisfactorio, ligeramente alto. Y entonces dice, son depósitos que se realizan en una cuenta determinada por un plazo fijo, recibiendo intereses superiores, ojo ahí, primero aquí, plazo fijo, intereses superiores, ¿no? A lo de una cuenta de ahorro a la vista, ¿no? Estos intereses son de acuerdo, miren, de acuerdo al monto, pues, ojo ahí. Si tiene 1.000 soles y le pones a plazo fijo, no esperes pues te llegar a 1.000.000, ¿no? Pero si tienes 100.000, 200.000, lógicamente que es mayor. O sea, depende, digamos, el capital. De acuerdo al monto, está hablando en términos de capital o principal. En términos de finanzas, el capital se considera como C o como P, capital o principal. Y el tiempo, ¿no? El tiempo. El tiempo, digamos, a mayor tiempo, más interés. Aquí el tiempo tiene que ser mayor. A tiempo mayor o más alto van a llegar a los mayores rendimientos, ¿no? Pero aquí no está mencionado y el otro, cuando habla aquí, donde estaba recibiendo intereses, aquí está. Cuando habla de intereses, estamos hablando aquí de la variable interés, la variable interés. Y, y en términos de interés tenemos interés simple, interés compuesto. El interés compuesto es mayor. Este es el interés que vamos a obtener nosotros, ¿no? Aquí. Interés compuesto, un interés mayor, ¿no? Que los anteriores.
Entonces, este es lo que se puede dar, digamos, a plazo fijo. Recuerden la variable que debemos tener en cuenta, ¿no? El plazo, los intereses, ¿no? El monto, ¿no? Son las variables que están relacionadas con este instrumento, depósitos a largo plazo. Vamos a resumirlo por acá. Entonces, una variable es el capital. Otra variable es el plazo, o sea, el tiempo. Capital. Vamos a ponerle con C para que se entienda más. Capital ahí. Capital, tiempo. Capital, tiempo, tasa. Capital, tiempo, tasa. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Capital, tiempo y tasa. A mayor capital, mayor interés. A mayor tiempo, mayor interés que vamos a ganar. Y así se maneja. Y lógicamente esto que dice, miren aquí, estos depósitos pueden hacerse en moneda nacional de cada país o en moneda extranjera, cualquiera que fuere la moneda. Generalmente los bancos trabajan pues en dólares o también en euros, muy utilizado el dólar y el euro como sinónimo de ahorros de moneda extranjera. No así en otras monedas, aun cuando podrían tenerlo, no hay ningún problema, porque aún siendo cualquier moneda tiene un tipo de cambio, ¿no? Seguimos con otro comentario con este ahorro a plazo, ¿no? A plazo fijo, ¿no? Depósito que se mantiene en la entidad financiera por un tiempo determinado, recibiendo intereses superiores, esto ya se dijo, ¿no? De acuerdo al monto, tiempo de permanencia del depósito. A mayor plazo, mayor tasa de ganancia, ¿no? A mayor plazo, mayor tasa de ganancia o beneficio o de rendimiento, ¿no? Y hablando de tasas, por acá nos habla, por ejemplo, de tasas nominativas, nos habla de por acá de la tasa de acuerdo con la fecha de vencimiento y algunas otras características de esta operación. La capitalización de intereses, las penalidades. Bien, vamos a comentar algunos aspectos, ¿no? La tasa de interés, de acuerdo con la fecha de vencimiento, ¿no? Claro, habrá una tasa, digamos, a 6 meses, otra tasa superior, no necesariamente el doble, a un año, y otra no necesariamente el doble a 2 años, y así sucesivamente. El asunto, digamos que la tasa va a aumentar cuando el plazo aumente. Pero tampoco, digamos, los bancos nos aceptan cualquier plazo que queramos nosotros, ¿no? Sino que ellos establecen las condiciones. Eh, ellos ya tienen el producto. O sea, al diseñar un producto a, lo diseñan a 6 meses, lo diseñan a un año, lo diseñan a año y medio. Es poco común escuchar, por ejemplo, instrumentos a 5 años, a 10 años, ¿no? O ahorros a 5 años, a 10 años. No es tan común, no es tan común. Más bien es lo común esos plazos anteriores. Luego, esta capitalización, ¿no? La capitalización que realizan los bancos actualmente es periódica, es mensual. Mensualmente determinan cuál es el interés que ha ganado tu depósito a plazo fijo y lo capitalizan. Si pusiste 500.000 y ahora ya tienes 520.000, perdón, y ganaste 1.000, ahora ya tienes 520.000. Y los nuevos intereses va a ser ya no sobre 500, sino sobre 500.000. Y luego, el siguiente periodo, ganaste 30.000 más. Ya, ya el capital que tienes no es 500.000, que fue el original,
sino más los 20 y más los 30, es decir, 550.000. Así funciona el interés compuesto, pues, con capitalizaciones subivas, ¿no? Y esto de la penalidad debemos tener en cuenta, pasa mucho en personas naturales o en situaciones de emergencia, como esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Estoy seguro que mucha gente que ha tenido sus cuentas a plazo fijo y que desgraciadamente ha caído en las garras de esa pandemia, ha tenido que asumir esta penalidad. Dice, se aplica si el depósito se cancela. Ustedes habrán escuchado eh, esta denuncia que es contra la clínica, ¿no? Donde la gente se fue, se internó ahí de buena fe, creyendo que le iban a cobrar un precio razonable, y cuando ahora están ahí y deben 400.000, 500.000, 700.000, 100.000, 200.000, 50.000 y más, así, dependiendo, digamos, de cuántos días del trato que le han dado, ¿no? Y entonces, esa gente que está en esos problemas, incluso ha pedido al gobierno que le ayude, ¿no? Y el gobierno de alguna manera puede ayudarle, porque incluso el mismo presidente en algún momento dijo, de él salió de sus palabras, ¿no? Dijo que en cuestión de emergencia, en primera instancia están los hospitales del Estado, en segunda instancia entrarán las clínicas privadas, y el costo que se incurre en la clínica privada sería asumido por el Estado, dijo. Y eso no es porque lo haya dicho él, sino que está en la Constitución también. Incluso hoy, por ejemplo, en la presentación que hizo el presidente a mediodía, por ahí le preguntaron, ¿no? Le preguntaron esto, ¿no? Que, que cuando en situaciones de emergencia, eh, aún siendo clínicas privadas, entran al famoso sistema de salud, entran. Y los costos que incurran las clínicas privadas serán pues pagados por el Estado. ¿Cómo que el Estado también paga lo que ocurre en las entidades, los hospitales del propio Estado? Entonces, eso está escrito, ¿no? Simplemente que todavía no se ha plasmado, pero esa petición que hicieron el domingo, muchas madres, especialmente la madre familia, ¿no? Por sus esposos, por sus padres, por sus hermanos, en otro caso por sus hijas, ¿no? Entonces, esperemos que logre, digamos, su cometido, ¿no? Y que el Estado les ayude verdaderamente, ¿no? Porque no es un capricho que ellos hayan ido ahí a tomar un servicio, sino que es la pandemia que los ha obligado a ir es una situación de emergencia. Bien, bien, seguimos. Bueno, aquí más comentarios entonces sobre los depósitos a plazo fijo. Y aquí hablamos, por ejemplo, de los beneficios, ¿no? Los beneficios. Por ejemplo, dice en beneficios, no cobramos mantenimiento. Esto es lo que ofrecen los bancos. Los bancos. No cobramos mantenimiento de cuenta. Ese es un buen punto, digamos, para uno animarse a ir ahí, ¿no? Porque otros bancos te cobran mantenimiento mensualmente, otras hasta quincenalmente, y hay abuso en ese famoso mantenimiento que en realidad no es nada lo que hace, ¿no? Sino que lo han creado ahí como dicen la jerga, para picarte. Luego dice otro beneficio, acceso a una línea de crédito con tasa preferencial. O sea, el hecho de tener ahí un depósito a plazo fijo, eso te garantiza para que puedas obtener un crédito, ¿no? Otro, monto mínimo de apertura de cuenta. O sea, hay un mínimo para esto es de un determinado banco, ¿sí? En los bancos, de acuerdo con el banco, ¿no? Establecen un importe mínimo, ¿no? 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles, 10.000 soles, 100.000 soles, etcétera, etcétera, ¿no? Válido solo en moneda nacional, ya.
Al crear el instrumento, como hace un momento también dije, y aquí lo recalco, cada entidad financiera crea el instrumento y le da las características correspondientes, ¿no? Y mientras perdure eso, se mantiene. ¿Por qué le digo esto? Porque la creación de ese instrumento a plazo fijo no es un capricho del banco, sino que, bueno, pues el banco lo crea, pero eso lo valida la Superintendencia de Banca y Seguros. Porque recuerden que todo esto está supervisado por la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros. Y algo más, como se trata de ahorros, como se trata de ahorros, en los bancos eh, tienen que hacer un depósito en el Banco Central de Reserva por esos ahorros, ¿no? Todo es, todo es legal, ¿no? Todo es legal. Todo está en el marco de la ley, de las normas, de la supervisión, de la regulación de la SBS. Por acá, para no olvidarse, en todo este contexto está la famosa SBS. La SBS que funciona como árbitro, ¿no? Funciona como árbitro y está entre la entidad bancaria que ofrece el producto y entre los clientes que acceden o que demandan ese producto. Y siendo así, estas cuentas pueden ser obtenidas no solamente por personas naturales, ¿no? Los clientes son personas naturales y también empresas, ¿no? También empresas. Las empresas no solamente tienen cuenta corriente, tienen cuenta de ahorros a la vista, tienen cuenta de ahorros a plazo fijo, tienen certificado bancario, tienen fondos mutuos, tienen una serie de inversiones. Y eso cualquier empresa, incluso un mismo banco puede tener eso en otro banco, ¿no? Por eso que se habla de operaciones interbancarias, ¿no? Bien, seguimos. Se encuentra, dice la cuenta, ¿no? Se encuentra cubierta por el Fondo de Seguro de Depósito, ¿no? Que este es otro beneficio, ¿no? ¿Qué es este Fondo de Seguro de Depósito? Le adelanto por acá, miren. El Fondo de Seguro de Depósitos en este momento está algo de 100.000, perdón, algo de 102.000 soles. 102.000 soles. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si usted tiene, se me ocurre, 100.000 soles en una cuenta de depósito a plazo fijo, de darse una emergencia en el banco, por decir una suerte de quiebra del banco, usted inmediatamente le devuelven esos 100.000, porque ni siquiera ha obtenido el mínimo, porque el mínimo es esos 102.000. ¿Qué pasa si usted tiene, por decir, 500.000 en ahorro, o 1.000.000, o 2.000.000, o 20 millones? Pues si tiene 20 millones en una sola cuenta de un banco, solamente le van a devolver inmediatamente 102.000, que es el Fondo de Seguro de Depósitos. Y ustedes se están preguntando, profesor, ¿y el resto? Si tenía 500.000, ¿qué va a pasar con el resto? Cerca de 400.000. Bueno, eso te van a devolver, ¿no? Pero en la medida que el banco venda sus activos y tenga la liquidez y va a ir devolviendo a cada uno de los ahorristas. Cuando hablo de este seguro de depósito es inmediato. Por decir, hoy se escuchó que el banco X quiebra y mañana usted ya está haciendo su cola para que le den este seguro de depósito. Y aprovecho también para decirle, no se le vaya a ocurrir ni de broma, ni por meme, decir que tal o cual banco va a quebrar. Porque eso es el delito de pánico financiero. Lo voy a anotar aquí abajo. Delito de pánico financiero. ¿Por qué? Porque cualquier, digamos, rumor, chisme, meme, que diga que el banco X, el banco Y o el banco Z va a quebrar, eso va a traer una corrida de ahorristas, de inversionistas, ¿no? El que menos va a querer retirarlo inmediatamente, ¿no? Entonces, por eso se ha configurado como un delito de pánico financiero y todo delito es cárcel, ¿no? Es cárcel. Por eso ni de broma, ¿no? Ni de broma. Y si algún,
por ahí alguien lanza un meme, ustedes como saben no lo repliquen, ¿no? No lo repliquen ese meme porque van a ser cómplices de ese delito, ¿no? Hay que saber eso, ya que estamos estudiando esto de los bancos. Bien, seguimos. Luego otro beneficio, operaciones por ventanilla en nuestra amplia red de agencias, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es parte de la plataforma. Entonces ahí tenemos algunas condiciones que algunos beneficios que nos ofrecen los bancos. Ahora, condiciones, ¿no? Condiciones. Por ejemplo, dice, esto me parece algo me suena, este símbolo de arriba de ser de algún banco extranjero, ¿no? Bueno, vamos a decir, por ejemplo, condiciones. Tasa a otorgar 7%. TREA, ¿qué cosa es TREA? Tasa de rentabilidad efectiva anual. Tasa de rentabilidad efectiva anual. Esa es la tasa que ofrece por ese depósito. Segundo, dirigido para clientes y nuevos clientes. O sea, para todos. Tercero, plazo cerrado, 2 años, 720 días, 2 años. Esas son las condiciones que se dan. Aplica solo para nuevos depósitos. Esos 720 días dice que aplica para nuevos depósitos. Claro, porque habrá algunas empresas que ya tienen ahí sus ahorros en tiempo. Aplica para cambio de moneda de dólares a soles. Bueno, se habla de soles, está hablando de acá del país. Esta tasa, sí del país, esta tasa la he escuchado en el Banco de Comercio, por ahí la he escuchado. Bien, seguimos ahí con otra condición. Aplica solo para persona natural, ¿ya? En este caso indica así, de esa manera. O sea que cada banco, como decía hace un momento, crea el producto de acuerdo a sus condiciones, ¿no? El banco le da las condiciones, el banco ofrece los beneficios, ¿no? El banco establece los requisitos, ¿no? El requisito, ¿qué dice? Persona natural, presentar fotocopia de documento oficial de identidad y, y nada más. Y lógicamente el dinero, el billete correspondiente, suficiente con tu DNI y ya está. Aun cuando el banco internamente, cuando son depósitos mayores a 10.000 soles, me parece, también eso, con tantas cifras se me ha cruzado ahí la cifra, pero cuando es superior a 10.000 soles, a 10.000, inmediatamente eso lo hace intervenir la inteligencia financiera. En la superintendencia de banca hay la inteligencia financiera. Inmediatamente entra a tallar ahí. Inmediatamente entra a tallar cuando hay así depósitos mayores de 10.000 o retiros mayores de así grandes. Inmediatamente entra a tallar la inteligencia financiera para saber de dónde lo traes, de dónde, como dice en la jerga, de dónde pecata mía, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el origen? Eso se hace para evitar que provengan del narcotráfico, ¿no? O de actividades terroristas o de blanqueo de dinero. Anoten eso, blanqueo de dinero. El blanqueo de dinero es un delito, ¿no? En realidad, estos tres son delitos, ¿no? Narcotráfico, blanqueo de dinero, terrorismo son delitos. ¿Ya? Se hace intervenir a la inteligencia financiera para evitar, digamos, que los fondos provengan de fondos ilícitos como estos. No se olviden ahí, narcotráfico, eh, lavado, ¿no? Es lavado de dinero, porque esto digo B, lavado, aquí es lavado de dinero y terrorismo. Bien, bien, entonces cada entidad establece así su cuenta a plazo. Bien, vamos a matizar esto con un video que tenemos preparado por acá.
para ir dándole sentido a esto. Un ratito, ya estamos entrando ahí. Ajá, ya. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si estamos compartiendo este escenario. Uf, ¿qué pasa? ¿Por qué? Para que vayas teniendo un lenguaje financiero más sofisticado, debes de saber que hay dos estrategias en finanzas, la estrategia activa y la estrategia pasiva. A ver, un ratito. Tenemos ahí deficiencia de compartir un ratito. ¿Qué pasa? No quiere. Está vibrando aquí. A ver ahí. Que sabiéndolas usar sabiamente se pueden encontrar resultados muy interesantes. Un ratito. Un ratito que se estabilice el video. No sé qué pasa. A ver ahí. Parece que ya. A ver, vamos a ver. Para que vayas teniendo un lenguaje financiero más sofisticado, debes de saber que hay dos estrategias en finanzas, la estrategia activa y la estrategia pasiva, que sabiéndolas usar sabiamente se pueden encontrar resultados muy interesantes. El video que te traigo el día de hoy es de nivel intermedio avanzado. Es para aquel que se quiere poner serio con sus finanzas y aprender estrategias que usan los expertos. Si tú apenas... Atentos a lo que dice este amigo que nos aclara de todas las estrategias, ¿no? Estrategia activa y estrategia pasiva. O sea, ambos lados de las transacciones, ¿no? Es bueno tener ese tipo de estrategias para poder desarrollar unas inversiones, ¿no? No es así por así tirarse, digamos, a la piscina, ¿no? Me percato ahí si estamos compartiendo, ahí sí, ya veo. Está medio inestable el video. Y ahora se estabilizó y seguimos. Estrategia pasiva, que sabiéndolas usar sabiamente se pueden encontrar resultados muy interesantes. El video que te traigo el día de hoy es de nivel intermedio avanzado. Es para aquel que se quiere poner serio con sus finanzas y aprender estrategias que usan los expertos. Si tú apenas estás empezando, no pasa nada. Al final del video te voy a recomendar otros materiales para que los veas y todo te haga más sentido. Velo con calma, si es necesario, páusalo, si es necesario tomar notas, tómalas. Si lo tienes que ver 2 veces, hazlo, porque en serio vale la pena aprender estas estrategias. Pero antes de explicarte estas dos estrategias, tienes que entender muy bien un concepto muy simple de economía, que es un ciclo económico. Para ponerlo en términos simples, habrá momentos en que la economía de un país esté creciendo y otros en que esté decreciendo. Suena lógico. En general, cuando la economía va bien, la inflación es baja, es decir, el precio de las cosas es estable, el desempleo es bajo también, la confianza de las familias y de las empresas es alta. Y en general, los precios de las empresas de la bolsa suben porque están... Ten en cuenta esto para invertir, especialmente a largo plazo, debemos conocer el ritmo, los ciclos económicos o los indicadores económicos que se dan. En este momento está hablando de indicadores económicos que debemos tener en cuenta, ¿no? Como la inflación, el desempleo, el nivel de confianza, cómo van los indicadores de la bolsa, ¿no? Todos son indicadores de la economía, en este caso es una economía sana, ¿no? Por lo general se tiene que buscar eso. Si la inflación es baja, quiere decir que los precios no están subiendo. Y eso es muy bueno para la economía. Si el desempleo es bajo, quiere decir que la gente está trabajando
y por lo tanto tiene ingresos y por lo tanto va a consumir, ¿cierto? Si la confianza es alta, quiere decir que la gente no está haciendo, digamos, paros, huelgas, reclamos, ¿no? Hay confianza en el desarrollo económico. Y lo interesante para este caso más directamente es que si la bolsa está creciendo, es oportuno invertir, ¿no? Bueno, son medidas, indicadores o estándares que debemos tener en cuenta para invertir, ¿no? Y no invertir así a ciegas, sin base, ¿no? Hay que hacer algo en finanzas sobre una base. Y esto es una base, una economía sana, ¿no? Bueno, la pandemia ahorita no nos tiene pues con una economía sana, ¿no? Sino más bien el otro tipo de economía que nos va a decir acá nuestro buen amigo. Vendiendo y teniendo buenas utilidades. Pero si la economía del país no va bien, puede que la inflación sea alta, que haya mucho desempleo, que las empresas no tengan confianza y no estén invirtiendo tanto en el país, y que las empresas de la bolsa estén en lo general a la baja, porque no están vendiendo mucho y las utilidades también han decrecido. Pero cuando... Eso es lo que en esta situación estamos nosotros en este momento, ¿no? Economía mal o mala, ¿no? Mala. En términos más técnicos, economía en recesión, ¿no? Estamos en una economía en recesión. No porque haya mala gestión de los empresarios privados ni del propio gobierno, ¿no? Sino por efecto de la pandemia, ¿no? Y esto no es propio de nuestro país, es propio del mundo, ¿no? El mundo está en recesión. Incluso para el caso peruano, que es un poco más un extremo, hay algunos especialistas que han dicho que estamos en depresión, es decir, que estamos ya en lo último, ¿no? Porque las empresas no están produciendo, los trabajadores no tienen el trabajo y por lo tanto no tienen ingresos y por lo tanto tienen bajo nivel de consumo, aunque eso es relativo, ¿no? Porque antes de ayer que se abrieron los centros comerciales y ayer hemos visto la grande cantidad de colas, ¿no? Las grandes colas, ¿no? Las grandes colas para entrar a los supermercados, la gente. ¿Y qué compraban? Televisores, cocina, refrigeradoras, artefactos en general, ¿no? Eso no se hace en una economía, digamos, en emergencia, ¿no? Y hablo de zonas, esto que he visto ahí en la televisión, hablo de este supermercado en Puruchuco, ¿no? Puruchuco que queda acá en Huaycán, y que generalmente la gente ahí son de ingresos medios hacia abajo, ¿no? Ingresos medios hacia abajo. Y que tiene ahí esa gran zona que es lógicamente Huaycán, como a otra zona cercana por ahí, propio Ate, ¿no? Que son gente de clase media baja, ¿no? Y comprando televisores, artefactos. Eso quiere decir que la economía aparente estar mal, pero los ciudadanos están demostrando, digamos, que por ahí gran parte también. Claro que otra parte, de hecho, está mal, ¿no? Eso es evidente, digamos, que siempre, digamos, en una economía va a haber, digamos, que alguien, digamos, está mal o muy mal. Pero vemos que nuestra economía no está tan mala como, como algunos especialistas han dicho. No tengan confianza y no estén invirtiendo tanto en el país, y que las empresas de la bolsa estén en lo general a la baja, porque no están vendiendo mucho y las utilidades también han decrecido. Pero cuando analizamos un ciclo económico tampoco es tan sencillo como que la economía sube o baja. Tiene fases y tiene distintos efectos. Desde que la economía está en una recesión, siguiente etapa se empieza a recuperar, una economía ya recuperada y en auge, luego se desacelera y vuelve a caer en una recesión. Ese es el ciclo completo económico. Y la historia nos dice que un ciclo económico puede durar muchos años.
Si un país está atravesando por una etapa complicada, no es como que de un año para el otro ya esté en auge. Un ciclo puede durar de 5 hasta 10 años. Prueba de ello, the National Bureau of Economic Research analizó la economía de Estados Unidos por 155 años y encontró que en todo ese periodo existieron 33 ciclos económicos, con sus etapas de crecimiento y decrecimiento. Eso quiere decir que aproximadamente cada 56 meses o cada 5 años hubo un ciclo económico. Pero hoy no te vengo a hablar de ciclos económicos, más bien de estrategias financieras y estas dos grandes estrategias que existen, la estrategia activa y la pasiva. Y para que quede claro, no me refiero a estas estrategias que seguramente has escuchado del manejo de activos y pasivos en finanzas personales. Me refiero a estrategias que usan los profesionales en el manejo de portafolios de inversión. Vamos a comenzar hablando de los que siguen una estrategia activa. Ellos están muy al pendiente de los ciclos económicos que te platicaba. Adicional, tratan de conseguir la mayor información, tanto de la economía como de las empresas. ¿Para qué? Para aprovechar la información justamente para agregar nuevas inversiones a su portafolio y retirar otras y así beneficiarse de la información del momento. La desventaja de este tipo de estrategias es que requiere mucho conocimiento, mucho tiempo que le puedas dedicar a las inversiones y fuentes confiables de información. Adicional, todos tienen la misma información gracias a Internet. Supongamos que sale información de una empresa que cotiza en la bolsa y es muy buena. Entonces, todos al tener la misma información, probablemente muchos la quieran comprar y eso va a hacer que se encarezca el precio y sea difícil sacar ventaja de la información. Además, cuando llevamos de la teoría a la práctica el tema de inversiones, hay ciertos costos que luego no te advierten. Primero, están los costos de operación. Por ejemplo, hablando de inversiones que cotizan en la bolsa, cada vez que tú realices una compra o una venta, hay una cierta comisión por operación. Segundo, los impuestos. Se suele cobrar, dependiendo del país o la legislación, un impuesto sobre las ganancias. Tú invertiste 100, tuviste una ganancia de 10, sobre esos 10 te van a cobrar un impuesto. Y tercero, costos de administración. Si tú no quieres administrar tus propias inversiones porque no tienes tiempo o conocimiento y lo delegas a un experto, está bien, es una opción válida, pero claramente te va a cobrar también un costo por administración. Ahora te voy a hablar de las estrategias pasivas, en especial de una llamada comprar y mantener, o en inglés, buy and hold, donde la premisa es que es más sencilla que la activa, es más barata, no requiere dedicarte de tiempo completo o conocimientos muy avanzados en comparación con la activa. Esta estrategia la ha comentado mucho uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett. Puedes ver el video de él en el canal. Y básicamente esta estrategia, como el nombre lo dice, requiere hacer dos cosas: comprar las inversiones y mantenerlas. Y listo. Pero déjame explicarte los fundamentos financieros que hay detrás para que saques tus propias conclusiones. La premisa básicamente es que en el día a día va a haber mucha información que afecte a favor o en contra de las inversiones. Y vamos a centrarnos ahorita en unos ejemplos de acciones que cotizan en la bolsa, pero aplica para muchas estrategias de inversión. Y como lo comentábamos al principio, va a haber años buenos y otros no tanto, y depende en gran medida del ciclo económico que platicábamos al principio. Para un economista o un financiero es sencillo analizar el ciclo económico hacia atrás. Es decir, hoy es bastante sencillo explicar por qué sucedió la crisis del 2008-2009, pero el verdadero reto es a futuro. Por ejemplo, te pregunto, ¿cómo va a ser la economía en tu país en 5 o 10 años? Eso es verdaderamente complicado predecirlo. Y básicamente hay dos premisas fundamentales para poder llevar a cabo la estrategia de comprar y mantener. La primera, el poder mantener tus inversiones un plazo acorde con la maduración de las inversiones. Déjame te lo explico con un ejemplo. Ya hemos hablado en el canal que la bolsa de valores y las acciones tienen un tiempo de maduración de largo plazo, puede ser 5 años o puede ser más. Y supongamos que tú estás ahorrando, invirtiendo para irte de viaje por el mundo en un año. Entonces, si tienes las inversiones que son de largo plazo, 5 años o más, y tú tienes metas financieras de un año, no son acordes y no aplica esta estrategia. Segunda premisa. Tienes que saber cómo funcionan los índices bursátiles. Te voy a dejar al final de este video otro material donde lo explico a detalle por si no lo has visto. Pero básicamente es lo siguiente. Vamos a suponer que yo quisiera saber cómo le fue a la bolsa de Estados Unidos el día de ayer. Entonces yo tendría que analizar todas las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Cómo le fue a la acción de Apple, de Microsoft, de Facebook, de Amazon, y son miles. Sería muy poco práctico. Entonces para eso existen los índices, que es un solo indicador donde se agrupan muchas acciones y así yo puedo saber con un solo valor cómo le fue a la bolsa.
puedo saber cómo le fue ayer, hace un mes, en todo el año. Por ponerte un ejemplo de indicador, el Standard & Poor's 500, que justamente agrupa 500 empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Y la buena noticia es que no solamente es un indicador, también existen vehículos de inversión que replican el índice. Es decir, en lugar de que tú invirtieras en esas 500 empresas por separado y fuera difícil y costoso, tú solo tienes que adquirir un solo instrumento de inversión. Entonces, lo bueno es más barato, es más sencillo y vas a tener una estrategia diversificada. Lo malo es que acuérdate que es una estrategia pasiva, donde solo vas a replicar el índice. Entonces vas a dejar a un lado las oportunidades con la información. Acuérdate, un activo sí aprovecha la información del momento para incorporar nuevas inversiones a su portafolio y sacar otras. Y aquí es el Standard & Poor's tal cual. Entonces, la pregunta clave del día de hoy, ¿cuál crees que funcione mejor? Opción 1, que le delegues a un experto con una estrategia activa, donde él esté tratando de ganar información, comprando instrumentos, vendiendo otros. O opción número 2, pasiva, que repliques un índice bien diversificado como el Standard & Poor's 500. Y hablando del mismo mercado, por ejemplo, los dos invirtiendo en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Es más, sin hacer trampa, vota en este momento en el comentario, ¿activo, pasivo o las dos por igual? Los resultados están bien interesantes. Este es el gráfico del Standard & Poor's 500. La parte marcada en gris es el momento de la recesión económica mundial. Como era de esperarse, en promedio esas 500 empresas la vieron mal. Luego observa, en agosto del 2011, una calificadora, que ya hemos hablado de ellas en el canal, pero acuérdate, una calificadora, como el nombre lo dice, califica el grado de riesgo de ciertas inversiones. Lo que pasó en el 2011 es que bajó la calificación de los instrumentos de inversión de deuda de Estados Unidos y mira cómo también se ve impactado en el resultado de la bolsa de todas las empresas en promedio. Luego fíjate en el 2016 cómo también hay época de volatilidad. Ahí sucedieron dos eventos importantes. El primero, el Brexit. Y en segundo lugar, las elecciones de Estados Unidos presidenciales. Entonces, bajo la estrategia activa, en estos momentos de volatilidad, sobre todo, habría que hacer un rebalanceo del portafolio comprando y vendiendo inversiones. Y bajo la estrategia pasiva, se habría comprado y se mantiene y no haces ni compras ni ventas. Pero para que quede bien claro este punto, fíjate en la estrategia pasiva. Vamos a suponer a alguien que haya invertido desde el 2004. Y como lo decía al principio, va a haber ciclos económicos con periodos buenos y malos. Y en este caso en particular, el 2008 es muy malo. Pero si esta persona tiene la capacidad de invertir en el largo plazo y de no retirar sus recursos en el 2008, 2009, que hubiera perdido bastante, y si hubiera esperado hasta ahora, por ejemplo en el 2019, mira la diferencia de poder aguantar el ciclo económico en el largo plazo. Ahora te voy a enseñar esta otra representación gráfica de los rendimientos del Standard & Poor's 500 en los últimos 30 años. Las barras verdes son resultados positivos y la barra roja es resultado negativo. El ser humano tiene una tendencia a recordar eventos muy críticos, por ejemplo, el evento del 2008. Pero fíjate en el espectro de los 30 años, como hay muchos resultados muy buenos y son mayoría en este caso. Nota muy importante, acuérdate, los rendimientos del pasado no garantizan que así vaya a ser el futuro, pero nos dan una idea de cómo ha sido el comportamiento histórico. Ahora te voy a enseñar un análisis que hizo el grupo Charles Schwab of Financial Research, donde analizaron el rendimiento del Standard & Poor's 500 en 100 años. Ahora pon mucha atención en este gráfico porque es un poco difícil de interpretar, pero la información es muy valiosa. Te lo explico. La primera barra quiere decir, ¿qué hubiera pasado si un inversionista hubiera decidido participar por un año en el Standard & Poor's, en el mejor año que sucedió en el lapso de estos 100? Pues el resultado hubiera sido muy bueno. Ahora, la parte de abajo quiere decir, ¿qué hubiera pasado si por mala suerte hubiera invertido solo un año, pero en el peor año que ha sucedido de estos 100? Pues el resultado es muy malo. Y esto puede ser por el ciclo económico, invertir en un momento de auge donde a las 500 empresas le va bien o en un momento de crisis. Ahora, vamos a movernos a la segunda barra. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de invertir durante un solo año, hubiera invertido por 3 años consecutivos? La barra de arriba, el 31%, es si hubiera invertido en los mejores 3 años consecutivos que ha tenido el Standard & Poor's durante estos 100 años. Pero la barra de abajo, el menos 27%, es lo que hubiera pasado si hubiera invertido en los 3 peores años consecutivos que ha habido durante todo este lapso.
Como ves, ya la variación no es tan grande, es un poquito menos volátil, más estable. Ahora, si nos movemos a la barra de 10 años, que ya es un plazo más realista, acorde con las inversiones de la bolsa, puedes ver que ya las pérdidas no son tan drásticas como las pasadas. La ganancia en los mejores 10 años consecutivos pudo haber sido del 20%, y la pérdida máxima, si te tocó la mala suerte de estar en los peores 10 años del Standard & Poor's, se hubiera perdido 1.4%. Y si te mueves a la última barra, lo que quiere decir es que en periodos ya tan largos ni siquiera hubo pérdidas históricamente. Para mí este gráfico fue la joya de la corona. Cuando alguien empieza en la bolsa, comete el error de a lo mejor analizar cómo le fue a la bolsa en el último mes o en el último año, y puede encontrarse con cosas como, me fue muy bien, ganó el 30%, o el año pasado fue fatal, 20% negativo, no vale la pena. El error es analizar en periodos muy cortos de tiempo, donde sí puede haber años buenísimos o muy malos. Pero como se debe de interpretar realmente, es en periodos acorde a la maduración. Ahora el último gráfico que vamos a ver también es extremadamente revelador. Este mismo grupo analizó 1,460 fondos activos, acuérdate, donde hay un manager que está comprando y vendiendo las inversiones en función de la información. Lo que querían evaluar es si los managers tienen la capacidad de permanecer en un ranking en primer lugar de forma consistente, es decir, ganarle al mercado aun cuando las condiciones sean buenas o sean malas, ya que lo analizaron durante un periodo completo de 10 años. ¿Cómo se lee este gráfico? Recuerda, de los 1,460 fondos que analizaron que son activos, evaluaron cuántos años pueden estar en el primer lugar del ranking. Al menos un año, la mayoría, 1,385. Pero ¿cuántos se mantuvieron 2 años? Solo 1,098. 702.3, 341.4 y así sucesivamente. Lo impresionante es que solamente 33 de los 1,460 fondos lograron estar consistentemente en las primeras posiciones y solo 6 veces. Ya 7 veces solamente 4 y 8 ya ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdaderamente difícil tener resultados consistentes ganándole al mercado. No quiero decir que no haya managers muy buenos y que tengan resultados espectaculares y que puedan superar indicadores como el Standard & Poor's, pero no hay que evaluar solamente un año de rendimientos de un fondo, hay que evaluarlo durante muchos años para ver su consistencia. Muchas conclusiones interesantes. Primero, por ejemplo, hablando de instrumentos de la bolsa, si analizamos en periodos muy cortos podemos ver volatilidad muy grande como lo vimos, pero si lo analizas en horizontes más largos acorde a la maduración de estas inversiones, es más estable. Segundo, nadie con certeza puede predecir el futuro, pero analizando los datos históricos podemos darnos una idea de cómo ha funcionado históricamente el instrumento. Tercero, cuando te acerques con un asesor, pídele que te muestre sus rendimientos históricos acorde con el periodo de madurez de la inversión. Si te va a enseñar algo de la bolsa y te enseña los rendimientos que ha tenido en el último mes, no es algo acorde, tiene que ser de los últimos 3 años, 5 años o más. 4. Ya conociste 2 estrategias, la pasiva y la activa. Hablando de esta última, no quiere decir que no haya firmas de inversión que sean extremadamente valiosas, que invierten mucho en tecnología, investigación, tienen grandes analistas, estrategas. Pero ahora que viste que es muy difícil ser consistente y ganarle al mercado, tienes que tomarte un tiempo en analizar a quién vas a confiar que te administre tu dinero. 5. La estrategia pasiva tampoco es que sea tan sencillo como lo parece. Hoy hablamos del Standard & Poor's 500, pero acuérdate, aquí no estamos recomendando nada. Cada quien tiene distintas circunstancias y características. Además, hay muchos índices. Hay de acciones, de bonos, hay internacionales, nacionales, de bienes raíces, de metales. Hay una gran variedad y tú tienes que hacer la tarea de informarte e investigar. Ahora, para hacerte más divertido el caso o un poquito más complicado, tampoco es que sea blanco y negro, activo o pasivo. También hay asesores, hay vehículos, hay estrategias donde es una proporción pasiva replicando un índice, por ejemplo, un 80%, y un 20% para una cierta toma de decisión activa. Y el último punto y más importante, únete a esta bonita comunidad financiera donde vamos a seguir subiendo videos cada semana. A continuación tengo los videos clave para que te haga más sentido todo lo que platicamos hoy. Gracias. Ajá. Muy bien, pues interesante, ¿no? Interesante. Estos días la gente se pregunta cómo y cuándo se recupera. A continuación le ofrecemos 3 consejos de usuarios de eToro sobre cómo invertir con seguridad durante... A ver, regresamos acá. Vamos con la lista. Vamos con la lista.
Vean su micro, por favor. Micros. A ver, vamos a ver. Debemos ser 20. Somos 26, ¿no? ¿Cuántos sabemos? A ver ahí. Vamos con Aguirre. Presente, profesor. Muchas Presente. gracias. Gracias. Alan ya. ¿Dónde está? Alcántara. Presente, profe. Gracias. Apasa. Micro. Alan ya presente, profe. Tenía problemas de audio. Ya. Vaca. Presente, profesor. Gracias. Berrocal. A ver, ¿quién me retransmite ahí? Parece que está Berrocal. Parece, ¿no? Bueno, ya. Blanco. Presente, Blanco. profe. Muy amable. Blanco. Córdoba Correa. Presente, profe. Muy amable. Crisóstomo. Micro. Crisóstomo. Presente, profe. Presente. Gracias. Sigo. Eldridge. Estuvo por ahí. Claro. Presente, profesor. Fernández. Gracias. Fernández Torres. Fernández. Nada. Figueroa. Está presente, profesor. Ya. Profesor Figueroa presente. Fernández también está presente. Ya, gracias. Sí, Y Alanya también dijo que estaba presente, profesor. Ya, correcto. Está bien, no hay problema. González Rivera. Nada. Guerrero Saavedra. Presente, profe. Gracias. Hualpa. Nada. Guamaní Cumapa. Nada. Machuca Becerra. Presente, profe. Muy amable, ¿eh? Tenemos por acá Moreno Carguavilca. Presente, profesor. Muy amable. Muñico. Presente, profesor. Gracias. Negrete. Nada. Peña Espinosa. Naranjas. Quispe, Livia. Nada. Quispe Torres. Presente, profesor. Gracias. ¿Alguien escribió por ahí? Guamaní presente también. Guamaní, ¿no? Guamaní está presente. Ya. Sí, profesor Guamaní. Sí. Ramírez Vélez. Profesor, Negrete también está presente y Ramírez también. ¿Quién? Repetir, por favor. Presente. ¿Quién? Negrete. Ramírez Vélez. Ramírez Vélez, ya, correcto. Gracias. Tantalián. Aquí, profe, presente. Gracias. Viacrises. Presente, profesor. A ver, de repente, nuevamente pasamos ahí. González Rivera. Hualpa. Negrete.
Peña Negrete Espinosa. está presente. ¿Quién? Negrete. Negrete, ya, correcto. Entonces está Negrete. Negrete, correcto. Gracias. Peña Espinosa. Nada. Quispe. Nada, correcto. Bien. Miren, son 20:24. A la 20:50 regresamos. Un descanso nos damos un pequeño descanso reparador. 20:50 regresamos. Apague su micro. José Alberto el Canario, apaga tu micro. Regresamos a la 20:50. Gracias.